Buen día, estimadas y estimados alumnos de la asignatura Inclusión y Exclusión Social de nuestro Instituto Educativo Stephen Hawking. Es un gusto saludarles por este medio, agradeciendo a todas las autoridades y académicos que hicieron realidad esta maestría en trabajo social. Hoy, como bienvenida, trataremos en este video de explicar cuáles son las tesituras y los basamentos conceptuales, pero también estadísticos que conforman la inclusión y la exclusión social en nuestro país, además de los aspectos generales de la desigualdad social y los efectos en la inclusión y exclusión social. En nuestro país, habemos 126.014.024 personas, de acuerdo al censo del INEGI 2020, de las cuales 52.425.887 viven en pobreza, aproximadamente el 42% de la población hasta el 2018, de acuerdo al Coneval. Del total de la población, 7 de cada 100 personas mexicanas viven en pobreza extrema. El problema de la pobreza es más agudo en el sureste del país, específicamente en toda la franja que corresponde a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y entre la población de los diferentes grupos emergentes o grupos vulnerables, tales como pueblos indígenas, adultos mayores, la población con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Es preciso mitigar las desigualdades sociales pensando desde lo territorial entre los grupos de población, en particular entre las mujeres indígenas que viven en las zonas rurales, que por su condición de mujer incrementa su vulnerabilidad al ser o al habitar comunidades indígenas. Cabe mencionar que en Guerrero, 3.540.685 personas, en donde el panorama de pobreza y pobreza extrema aumenta, dadas las condiciones de vulnerabilidad comunitaria y grupos emergentes que requieren políticas focalizadas e incluyentes. Pero bien, ¿cómo entender la desigualdad social? Para la ONU, la desigualdad social no solo se trata de la acumulación de la riqueza, el patrimonio neto o de los ingresos, el sueldo bruto. También radica en poder abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas, los diferentes grupos de población para acceder a los servicios de salud, una educación adecuada o servicios públicos que sean suficientes para cubrir las necesidades básicas. Hay desigualdades que se deben de mitigar entre los géneros y los grupos sociales antes mencionados. Además, la desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen más influencia sobre las decisiones político-legislativas, impidiendo que a otros grupos puedan acceder a los sistemas de derechos y respondan a sus necesidades prioritarias. Esto lleva a distorsiones de políticas y socava el proceso democrático. Cada faceta de desigualdad entorpece enormemente nuestra capacidad de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, dirigidos en la Agenda 2030, que pretende reducir las brechas de desigualdad con diferentes líneas de acción que van desde la abolición de la pobreza, trabajar con el medio ambiente, un uso responsable, eficiente y equitativo de los recursos naturales en un sistema o en un ambiente de paz, el cual pues está siendo constantemente cuestionado, dado una situación de riesgo socioambiental en la cual estamos inmersos. Mientras que en nuestro país, el programa sectorial de bienestar vigente refiere en su objetivo número 4, en cuanto a la desigualdad social, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Refieren entonces que el incremento de las desigualdades socioeconómicas territoriales, como son la ignominia, la opresión, el racismo, la pobreza y la marginación de las personas en situación de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, indígenas, afromexicanos, población LGBTTI e incluso de la población migrante, se debe de disminuir la desigualdad de la distribución de la riqueza,
cubrir las necesidades alimentarias, aumentar los ingresos, incluir la igualdad sustantiva entre los hombres y mujeres, hacer valer la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, de las minorías sexuales e incidir en problemas actuales en la juventud. En todo esto, en un contexto de transparencia que permita a todos poder acceder al sistema de derechos que garantiza el Estado mexicano. La pobreza tiene distintos lineamientos de clasificación, de los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONAVAL debe de establecer los lineamientos para poder clasificar a la pobreza, para poder ponderizar a la pobreza mediante indicadores que sirvan para poder explorar de manera eficiente cuáles son los lineamientos de abordamiento para la reducción de brechas de desigualdad. Por tanto, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad, calidad y espacios a la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Estos son algunos de los indicadores que se deben de tomar en cuenta para poder considerar la pobreza y la desigualdad social. Las representaciones de desigualdad que se pueden observar en la exclusión, en la segregación, en la marginación y consecuentemente en el rezago social son algunos de los tintes que se tienen como consecuente de la desigualdad y las brechas de acceso que hay en nuestro país. Y que además hay respuestas paliativas que oscilan solo en la integración social, sin repercutir, considerar la narrativa, en la escucha activa, en la participación efectiva de los grupos emergentes, de los grupos vulnerables y un marco de accesibilidades de respeto a los derechos sociales y humanos. Ahora precisemos la inclusión y la exclusión social como estructura dual, interactiva de la sociedad. Es preciso mencionar cuál es el papel de la vulnerabilidad en los procesos de inclusión y exclusión social y, a la inversa, de exclusión e inclusión, en el marco de una estructura social que predetermina las desigualdades sociales en un proceso histórico-cultural. Gaster menciona que hay una zona de integración que podríamos entender por términos de actualización conceptual como la inclusión, la cual pretende que las personas, valga la redundancia, sean incluidas en una estructura social como personas que tienen la capacidad de actuar y el derecho de convivir en los mismos espacios sociales y así de poder participar, en donde existan las accesibilidades para que los grupos sociales puedan lograr sus fines, puedan satisfacer sus necesidades de manera adecuada, sin ponerles restricciones o obstáculos que no les permitan llegar a sus objetivos o acceder a un mejor nivel de vida. En tanto, Castel nos dice que una zona de vulnerabilidad, que es una zona de turbulencias, caracterizadas por una precariedad y por una fragilidad de soportes relacionados, y además tenemos una zona de exclusión que es de gran marginalidad, de desafiliación, en la que se mueven los más desfavorecidos. Pues bien, una característica de la coyuntura estriba en lo que ya denominaría la ascensión de la vulnerabilidad. Es un primer referente que nos sirve a nosotros a entender la inclusión social, que es un sistema que circunda entre un proceso de inclusión y exclusión, que todos en algún momento hemos pertenecido a un grupo social en el que nos hemos visto desfavorecidos, sea por nuestras condiciones de género, nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones territoriales en donde vivimos, la vivienda, pero también puede ser por nuestras cuestiones de acceso a la educación, acceso a los distintos tipos de servicios públicos y también el acercamiento y la reducción de las brechas para acceder a los servicios privados nos ponen a nosotros en un sistema de vulnerabilidad, y al estar en este sistema de vulnerabilidad, de no acceder a derechos,
al no satisfacer estas necesidades, entonces estamos en un sistema de exclusión, porque no podemos entonces nosotros poder acceder a un mejor nivel de vida si no nos dan los mecanismos ni las facilidades mediante las políticas públicas. Pero, ¿cómo determinaríamos desde una posición que puede ser considerada de poder o de privilegio a la inclusión y a la exclusión? Si no pretendemos escuchar el discurso de los otros, no podemos generar estrategias para los grupos desfavorecidos. La inclusión entonces se centra al encontrarse con este otro, al tener un encuentro cara a cara, al reducir esos obstáculos donde nosotros podamos escuchar al otro, donde la mirada y la escucha sean los pilares en la inserción de ese otro desconocido, lo que se le denomina la otredad. Como lo dice Levinas, yo me pregunto si se puede hablar de una mirada dirigida hacia el otro, hacia el rostro, pues la mirada es conocimiento, es percepción. Yo pienso más bien que el acceso al rostro es, de entrada, ético. Bajo esta premisa nos permite a nosotros abordarlos desde el trabajo social, donde Alfredo Carballeda nos afirma que la intervención en lo social se presenta como una vía de ingreso a la modernidad, dirigido a aquellos que cada época construye como portadores de problemas que puedan disolver al todo social. En tanto, la construcción y la problematización en cuanto a la inclusión y la exclusión social la podemos nosotros problematizar con base a los argumentos de Miria Tello, que nos dicen que la problematización está constituida por las articulaciones entre el sujeto y el problema y el contexto concreto, donde el sujeto puede ser específicamente un grupo poblacional, un individuo, una familia. En tanto, el problema tiene que ver con todas las consecuencias de la exclusión social, y el contexto, hablamos de la territorialidad, de los territorios, del espacio geográfico, pero también de los escenarios sociales, tal escenario social que tenemos, vuelvo a repetir, los escenarios de riesgo. Si el sujeto de intervención es construido por el lenguaje, no se correspondería exactamente con lo que nos pregonan o con la noción del individuo que plantea la modernidad, como lo dice Carballeda, debido a que la modernidad asemeja una funcionalidad no solamente institucional, sino una funcionalidad de lo que esperamos los otros de aquellos que han sido excluidos. Queremos que todos sigamos la normatividad que ha sido impuesta sin preguntarnos que esta misma normatividad obstaculiza la inclusión. Estos mecanismos abarcan desde la vida cotidiana en el cual se ve la exclusión, pero no se le registra hasta expresiones estadísticas donde la noción cualitativa queda a un lado. Es así como la ambivalencia de ser incluido y excluido muestra la necesidad de una revisión de políticas públicas, políticas sociales, pensando o pasando desde las propias instituciones sociales, instituciones gubernamentales y sus diferentes dispositivos de abordaje de la cuestión social, de la exclusión y de la inclusión. Los excluidos están ahí, nos lo dice Carballeda, frente a otros, transitando como espectros, sombras que circulan por la ciudad de la inclusión buscando formas de supervivencia. Es entonces que nosotros podemos ser los dispositivos de acción para visibilizar todas estas tesituras que no han sido tomadas en cuenta y así plantear desde nosotros, desde nuestra formación disciplinar y profesional, qué es lo que se entiende por la exclusión social y la inclusión. Ahora continuaremos con nuestras actividades semanales. En la siguiente actividad, responde a los cuestionamientos y haz réplica a cada comentario en nuestro foro de discusión, y cada comentario será tomado en cuenta en la participación y en nuestra evaluación, la misma que veremos al final de la semana. Muchas gracias por su invaluable atención, por su tiempo. Excelente comienzo de actividades. Muchos éxitos.